Somos bendecidos en Cristo Jesús. Les saludamos desde Siloé, Casa de Adoración, en un estudio bíblico más, donde vamos a estar aprendiendo un tema muy importante que mi esposa y yo conversábamos hoy en la tarde, que yo creo que es muy importante que estemos entendidos y clarificados en lo que es la identidad espiritual, la identidad que como hijos de Dios debemos tener, porque entre mayor identidad tengamos, más seremos entendidos en lo que es el recurso del reino, cómo los utilizamos, cómo empezamos a entender mis deberes, mis derechos dentro del reino de Dios, porque en el reino de Dios no nos movemos como queremos, sino nos movemos a base de lo que las Escrituras dicen, ¿verdad, mi amor? Claro que sí. Identidad, una palabra que tiene tanta profundidad, ¿verdad? Donde tenemos que ir poco a poco desmenuzándola, como digo yo. Me gusta profundizar en ella, pero vamos a ver algunas características, algunas menciones y algunos textos bíblicos. Tal vez no la veamos completamente a profundidad, pero por lo menos para ir dándole como forma, ¿verdad? Sin embargo, nuestra identidad, ¿dónde está? ¿En dónde? Dígalo duro, usted lo sabe. En Cristo Jesús está nuestra identidad, pero antes de poder decir, este soy yo, esta soy yo, tenemos que morir y volver a nacer. Es que ella sabe cosas. Aquí lo bonito es que todos participan, eso es bueno. ¿Algún aporte? ¿Algo que quieran decir? Gloria a Dios. Amén. Conocerlo. Tenemos que conocerlo a Él, como Él es, nosotros somos, dice la Escritura, ¿cierto? O así debería ser. Esto es lo correcto. Pero muchas veces vemos que no es así, ¿o sí? A veces somos muy diferentes, parecemos primos lejanos, pero no el mismo. Entonces, es importante saber cómo llegamos hacia esta identidad de reino que es tan importante, identidad espiritual que es tan necesaria, porque así dejamos de andar perdidos. Hey, que de dónde soy, que de dónde vengo, que cómo le hago, que si Dios me escucha o no me escucha, que usted ore por mí porque tiene más poder que yo. No es eso. Es falta de identidad, todas estas cosas. A ver, es fuerte, sí, claro. Para eso vamos a ir a 1 de Pedro 1:23, iniciando hoy. Aporten. Oiga, Peter. Pueden participar, pueden decir, pueden aportarle a la enseñanza, que es muy importante que entendamos, ¿verdad? Que entendamos lo que estamos enseñando, lo que estamos hablando, lo que estamos recibiendo en esta hora, ¿verdad? Ya estamos en vivo y en directo desde Facebook, ya estamos transmitiendo, así que ahí va a salir la voz tuya cuando vas a decir algo, ¿verdad? Como dijo Melissa, morir y volver a nacer. Ajá. Gloria a Dios. Dice 1 Pedro 1:23, siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Oiga, la palabra que utiliza el apóstol Pedro y la que utiliza Cefas es renacido. La palabra renacido quiere decir una persona que vuelve a tener un nuevo nacimiento, no a nivel físico, sino a nivel espiritual. ¿Por qué? Porque lo espiritual es primero antes que lo físico. Lo físico nunca va a ser primero que lo espiritual. Hebreos capítulo 11 lo dice muy claro, antes de que las cosas que se ven existieran, por la palabra de Dios fueron creadas. Así es. Por eso tenemos un Dios que llama las cosas, Romanos 4, llama las cosas que no son como si fuesen. Y que dice el que le da vida a los muertos. Entonces, un renacido es una persona que vuelve a nacer, pero de una manera diferente, y oiga esto, con una educación diferente. Porque la educación es lo que me da la identidad. Yo fui educado para comportarme, bueno, no para comportarme, eso me lo quitó Dios, pero yo fui educado para entender que el apellido Vargas Córdoba era mi apellido que me genera identidad en la nación de Costa Rica. ¿Sí o no?
En Cristo es igual. Cuando yo nazco de nuevo, de la palabra de Dios, como dice aquí, incorruptible, porque la simiente corruptible que hablan aquí es el esperma del hombre y el óvulo de la mujer. Antes solo le lanzaban al hombre, no, aquí vamos a romper el paradigma de la vaca sagrada. Ambas semillas estaban dañadas. La semilla que viene y sana es la semilla de Cristo. Por eso dice, tu nueva vida no es como tu antigua vida. Tu antiguo nacimiento vino de un esperma mortal. Tu nuevo nacimiento proviene de la palabra viva de Dios. Oiga esta versión. Una vida concebida por Dios mismo. Ajá. ¿Quién lo concedió? Dios mismo. Tu vida, tu nueva vida, no es como tu antigua vida. Entiéndalo bien. Si tenés una nueva identidad espiritual, entonces no puedes vivir como tu antigua vida física antes de estar en Cristo. Porque el nuevo nacimiento no se genera por la voluntad de la carne y la sangre, sino por el beneplácito, Efesios 1, por la predestinación, Efesios 1, y por la presciencia de Dios. Dios te conoció antes, Dios te fijó un destino desde la eternidad y Dios fue el que te engendró. No fue papá y mamá. Papá y mamá solo fueron el vehículo para que tu espíritu fuese depositado en tu cuerpo de carne, pero tu vida espiritual se está desarrollando dentro de ese cuerpo de carne, pero con una nueva identidad. Y es que hemos hablado varias veces de la nueva vida, ¿cierto? Porque también lo dice Juan en el capítulo 1, dice que a todo el que le cree y al que le ha recibido, se le dio la potestad de ser hecho. O sea, no era, pero se le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Amén. ¿Verdad, Juan? No, Juan 1:12 es que lo dice. Entonces, si fuese tan fácil como de ahora soy de aquí y no de allá, ¿verdad? Sino que cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de un proceso. Por eso mi esposo habla de la educación, porque en nuestra pasada manera de vivir tuvimos una educación, no solo una educación de nuestros padres, no solo una educación en la escuela donde nosotros nos desarrollamos, estudiamos y nos preparamos, sino que también recibimos una escuela. ¿Cuántos han escuchado que la calle es una escuela? No me digan que no, porque yo sé que sí. Claro que sí. Casi no tiene escuela. Cuando ven una persona que no es así, como muy mañosa, ay, Dios mío, pastora, va a empezar. Sí. Dice, es que no tuvo escuela, refiriéndose a qué? A la calle, porque también hay un sistema ahí afuera en el mundo de comportamiento, de formas de vida, de actitudes, de cómo reacciono, cómo resuelvo, qué añado y qué no añado a mi vida. Por eso es que somos tan distintos, porque hay personas que rebasan límites y otros no tanto. Hay unos que son capaces de llegar a matar, ¿sí o no? Pero si usted dice, ay no, yo no me animo para tanto. Hay unos que son capaces de llegar a robar, ¿sí o no? Pero usted dice, yo no me atrevo tanto. Pero no hay diferencia. ¿Cuántos mentirosientos? ¿Cuántos mintieron para alcanzar un fin? Amén. Amén o no amén, ¿verdad? Entonces hubo una manipulación. ¿Se da cuenta este tipo de conducta? Hay una malicia ahí que está trabajando. Ese tipo de escuela, ese tipo de educación formó dentro de nosotros un ser. ¿Ya? Formó dentro de nosotros un ser, y la palabra del Señor, por medio de la palabra, por medio del Espíritu, en el poder del Espíritu Santo, por la palabra de nuestro Señor Jesucristo, somos nosotros reeducados, y es a lo que llamamos esa vieja naturaleza que tiene que morir, con sus conductas, con sus pensamientos, con sus formas de reaccionar, de pensar, de actuar, de hablar, para entrar en esta nueva vida. Y entonces es cuando recibimos una nueva identidad. ¿Por qué?
Porque ¿cuántos eran conocidos allá en la calle como el mal bicho? Mal bicho. ¿Cuántos No la se acuerdan cante. de eso? Eso era una identidad. Hoy estábamos hablando con una de las hijas de esta casa y ella es conocida por las artesanías que ella hace con sus manos y dan buen testimonio de ello, ¿sí o no? Dicen a esa mujer, confíele las cosas porque ella es especial, responsable y muy delicada a la hora de trabajar. Eso habla de una identidad. La están viendo de una manera. Por allá dijeron, confíele eso a la mamá de los gemelos. ¿Por qué? Ya la conocen. No tiene uno, tiene dos. Y si puede con esos dos, puede con más. ¿Ah? Tiene una identidad. ¿Cuántos fueron conocidos por coléricos? Amén. ¿Ah? ¿Cuántos fueron conocidos por promiscuos? Perdón, jueves hablamos sin pelos en la lengua. ¿Cuántos fueron conocidos por mentirosos, por ejemplo? Eso es una identidad. Eso es una identidad. ¿Cuántos fueron conocidos por mañosos? Aquí ninguno, todos nuevas criaturas, ¿ok? Pero eso, vamos al punto de hacia donde lo quiero llevar o lo queremos llevar. Eso es una identidad. ¿Cuántos fueron conocidos? Esa es muy noviera. Esa anda con muchos novios. Bueno, antes lo decían como etiqueta, entonces quiere decir que eso es como una identidad. De ahí, usted, ya que dijo la palabra etiqueta, esto es una botellita que si no tuviese la etiqueta, no puedo saber el contenido. Porque como puede ser agua, puede ser ciner, puede ser veneno, ¿verdad? Pero con la etiqueta, yo me doy cuenta que es. Entonces, ¿es o no es una identidad? Mire estos dos. Con solo este dibujito aquí de café, usted sabe que el contenido es café. Entonces, es lo mismo, porque hemos hablado que el ser humano es un vaso para ser lleno. Y de lo que esté lleno es de lo que se va a hablar, es lo que van a ver, es lo que los demás van a percibir. Por eso es que necesitamos la llenura del Espíritu. Por eso es que necesitamos la palabra de Dios, estar llenos de la palabra de Dios, llenos de Cristo, reflejar a Cristo. Pero volviendo a la identidad, ¿cuántos les pasó eso? O no hablemos cosas malas, esa mujer es muy trabajadora, ese hombre es muy trabajador. Es una identidad, o es parte por lo menos de una identidad. Amén. Es hacia ese punto que nosotros le queremos llevar y por eso es tan necesario entender que por medio de la escritura nosotros recibimos algo diferente. Una semilla incorruptible, distinta, que nos permite reformar toda nuestra vida, toda nuestra manera de vivir, de pensar, de hablar, de actuar, para empezar a tener una identidad distinta. No ser conocidos, dice la escritura. A los que conocí en la carne ya no los conozco así, ahora los conozco según Cristo. El que antes mentía, ya no miente, porque tiene que estar ceñida la verdad en él. El que antes robaba, ya no robe. El que antes pecaba de esa manera, ya no peca. ¿Por qué? Porque ya ahora tiene una naturaleza distinta. ¿Ok? Qué importante eso, ¿verdad? Dice, esa simiente incorruptible, algo que tenemos que aprender es que la palabra de Dios viva y eficaz es Cristo. Ajá. Está la palabra escrita, conocida como la Torá o el libro, pero la palabra de Dios, el verbo de Dios, la acción de Dios, el dabar de Dios es Cristo. Es Cristo. Entonces, esa palabra, que es la simiente incorruptible de Dios, es impartida a nosotros para que progresivamente, a como Cristo va siendo revelado a nuestra vida y a nuestro espíritu, hay una apertura para que vayamos siendo transformados a la imagen de Él, anótelo, a la imagen de Él, para que pueda ir en nuestra vida creciendo la nueva identidad que es en Cristo. Sí. Ahora, no puede haber una revelación clara también de las Escrituras que hablan de Cristo si Cristo no es revelado claramente a nuestra vida. Claro. Por eso hay personas
Y como aquí los jueves hablamos así también toda la semana, hay personas que son desobedientes y siguen haciendo lo mismo todo el tiempo porque no tienen identidad. Anote esto. La desobediencia constante en un hijo de Dios es la falta de identidad espiritual. Por eso es que vive haciendo lo mismo todo el tiempo. Llámese pecado en la carne, llámese pecado en las aptitudes internas, o llámese como dicen que se encierran a hacer siempre lo mismo porque para él o para ella eso no le afecta en nada. Sí, No, pero eso a mí no me afecta. A vos te afecta, pero a mí no. No, te está afectando en tu crecimiento y en tu identidad espiritual. Y hay gente que dice ser hijo, y uno dice, pero ¿cómo puede ser hijo si sigue haciendo lo mismo todo el tiempo? Es que aquí es donde entra esto que hemos hablado también, donde puedes tener la palabra, ¿ok? Puedes tener la revelación en la escritura aquí que dice que, qué sé yo, no pecarás, no matarás, no robarás, puedes tenerlo. Pero si para la persona no es malo, entonces no ve la necesidad de cambiarlo. ¿Me explico? Y puede Dios, toda la escritura, el consejo pastoral, decirle no. Pero si ella misma o él mismo no ha entendido, no ha logrado ver, comprender la posición, la situación en la que está, que la está dañando, que le está acarreando ruina, que cada decisión que toma o hacia donde se dirige, lo que le está ocasionando es pérdida, es muerte, es tristeza, es dolor, está dañando a sí mismo, a sí misma y también está dañando a los demás. Entonces, si la persona no lo ve porque así lo aprendió, así lo vivió y ahora actúa en piloto automático, ¿verdad? Ya ni siquiera lo piensa, simplemente lo hace, ¿verdad? Entonces, si por medio de la escritura el Espíritu Santo de Dios no le ha revelado, no le ha revelado, no lo ha comprendido la persona, por más que se le ha revelado por medio de la escritura, el Espíritu Santo diciéndole, no lo ve como malo, no lo considera malo, no lo considera pecado, entonces no lo va a querer cambiar. Va a decir, sí, tiene razón, porque en el momento lo entiende. En el momento dice, mira, sí, Pedro, me di cuenta, sí, está mal. Pero después se ve ante otra situación y vuelve a hacer exactamente lo mismo. Y uno dice, vuelve la mula al trigo. Y no es que vuelva la mula al trigo, es que dentro de la persona no está mal. Así lo aprendió. Pero ahí hablamos, y lo que estamos hablando de la identidad espiritual, si una persona se niega a ser procesado, se niega a ser discipulado, se niega a ser formado, y puede hablar con vos, y vos puedes aconsejarle todo lo que querás, y decirle un montón de cosas para que esa persona se enderece, y por más que le hablas, y le decís, y por las escrituras, como dice mi esposa, se le muestra, se le instruye, se le corrige, se le enseña. Sí. Mi hermano, aquí ya queda la duda si esa persona nació de nuevo y puede estar viviendo una religión. Porque la religión se aprende, como hemos hablado. La religión es fácil aprenderla. Si no existieran ese montón de sectas que a nivel mundial. Claro. Pero la vida en Cristo, la identidad espiritual de los renacidos en el reino, de lo que llama el profeta Isaías, los redimidos hijos de Sión, solo se puede estar ahí si murió para volver a nacer. Nada más. El Cristo lo dijo, el reino se entra y se ve si se nace de nuevo. Entonces, ¿qué es el nuevo nacimiento? Que es aquí donde todo el mundo a veces no lo entiende. Y es, el nuevo nacimiento es Dios impartido en mí por medio de Cristo, dándome una nueva identidad espiritual. Dentro de esa identidad, como venimos hablando, ¿qué es lo que hay? Educación. Sí. Formación. Instrucción. Disciplina. Corrección. Y ahí seguimos. Entonces, Aleluya. ¿qué es lo que sucede con muchas personas, Pedro? ¿Qué es lo que sucede? Que son personas que todavía, oigan esto, que todavía no sabe que nació de nuevo. O nunca nació. O nunca nació. Y por Pero, eso... disculpa, míralo ahí. No te disculpo. Discúlpame, aquí ya, por favor, entre toda Latinoamérica lo digo. ¿Ah?
ahora que estabas hablando, el Espíritu Santo me decía, ¿cuál fue la diferencia entre Simón el mago y Zafira y Ananías? ¿En qué pecaron diferente? Pecaron igual. La avaricia los llevó a los tres a lo mismo. Dos murieron y a uno le dijeron, estás encerrado en cárcel de hiel y de amargura. Y le dijeron, arrepiéntete de este pecado. Pero el pecado de Simón el mago fue el mismo de Zafira y Ananías. El mismo. Solo que aquellos dos se toparon a Cefas. No les fue bien. Entonces, pero aquí es lo mismo. Entonces, hay personas dentro del reino, por decirlo así, que tienen estas hábitos, porque la naturaleza lo que tiene son hábitos, tienen estos hábitos. Malos hábitos, y no se dan cuenta que lo que están alimentando es a la iniquidad que no han querido soltar, que no les ha permitido hasta acá llegar, conocer a Cristo de una manera más profunda. Anote eso, yo le dije, entre mayor sea tu identidad, mayor Cristo va a ser revelado a tu vida. Entonces, si Cristo es revelado a tu vida en una proporción mayor, entonces más el Padre es revelado a tu vida. Entonces, el Padre es el que me da la identidad. Sí. Pero ¿cómo voy a decir nuevo nacimiento si dice, conozco a Cristo, pero ya hace lo diferente? Entonces no conoce al Padre, no tiene identidad. ¿Cómo es? Es cierto. Entonces por eso esa gente sigue haciendo lo mismo. Entonces llega a la iglesia, vos le hablas, y es como si se le hubiera hablado a la pared. Es que ahí entra lo que son las estructuras mentales. ¿Se acuerda? Un pensamiento unido a otro pensamiento va a formar una estructura. Y dependiendo cómo sea esa estructura, de ese tamaño, tiene que ser la dinamita que hay que ponerle para tirar aquello abajo, ¿verdad? ¿Qué estamos hablando nosotros? ¿Qué hemos venido hablando nosotros con todos los estudios que hemos traído hasta acá? Prácticamente hemos estado hablando de identidad. Sin formación, no vas a tener una identidad. Sin un cambio, no vas a ver un cambio en tu vida. Y no se trata de pegar la vida que traigo con esta nueva que me salió, porque no se trata de eso. Por eso es que también hablamos, ¿se acuerda cuando hablamos de la inconstancia? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que pasa con este tipo de personas? Quieren lo de Dios, les agrada el reino. Ay, metimos los turistas, ¿se acuerdan? Los que les gustaban. Los pusimos de esta manera para poderlos ubicar, pero no son personas que quieran echar raíz para que tú puedas decir, como lo vimos el otro día también, yo soy de acá, ¿de acuerdo? Yo me planto acá, echo raíz acá, esta es mi casa, estos son mis pastores, esta es la fe en la que yo creo conforme a la Escritura, y esa verdad es inconmovible, inamovible. Pero una persona que anda como en una macetita, un día adorna aquí, otro día adorna allá, así como árboles ornamentales, ¿verdad? Que solo sirven para adornar, pero no para dar fruto. Dios no quiere eso. Entonces, parte de nuestra identidad es esa. Venir al Señor, entregar todo lo que antes fuimos, arrepentirnos para generar este cambio y adoptar, recibir. ¿Se acuerdan cuando dije? La disciplina tiene que quererse, tienen que recibirla. Porque eso lo dice Juan 1:12. Todo el que cree y el que le recibe. Hay muchos que creen, pero no le han recibido. Yo creo que es Jesús, claro. Yo creo que Él es el Hijo de Dios, por supuesto. Pero no le recibe. ¿Por qué no le recibe? Porque no quiere cambiar su manera de vivir. Le gusta cómo vive. Le gusta lo que hace, lo que practica hasta ahora. Y sabe que si recibe a Cristo, va a tener que cambiar estas cosas para decir yo soy hijo, para decir Él es mi Padre, para decir soy guiado por el Espíritu Santo, porque para decir yo soy hijo de Dios hay una seña fuerte. Dice que los que son hijos de Dios son guiados, son guiados por su Espíritu, ajá.
Dice, los hijos de Dios son guiados por su espíritu. ¿A quién lo guía? A usted. Ahí usted se da cuenta si eso no es. Entonces, no es solamente decir, yo pertenezco a la iglesia del Señor, porque para ser iglesia también hay que ser parte del cuerpo de Cristo. Correcto. Y la palabra dice que el que dice que tiene al Hijo, o sea, yo soy creyente, yo soy cristiano, yo soy de Dios, como dicen muchos, ¿verdad? Dice, tiene que andar como Él anduvo. Porque el que dice que tiene al Hijo, tiene al Padre. Amén. Y el que tiene al Padre tiene la vida. Y él es la vida. Y no la vida de respiro, no, vida. ¿Qué es vida? ¿Qué es vida? Si usted no puede agarrar y decir, vea, esta es mi vida, véala. Es de color blanco, rojo, negro, azul, póngale el color que usted quiera. La vida se refleja en todo lo que hacemos. Esa es la vida que lleva. ¿Cuántos han escuchado ese término? Uy, esa mujer lleva una vida de perro. ¿Cuántos han escuchado ese término? Entonces, ¿en qué está basando decir esto? ¿En qué lo está basando? En lo que se ve, ¿cierto? Uy, esa mujer lleva, ese hombre lleva un karma, ¿sí o no que se ha dicho? Y no es ni una ni la otra. Es que si no aprendemos en nuestra manera de vivir conforme a la palabra, conforme a lo que se nos ha enseñado, recibir esta identidad como hijos de Dios, no vamos a ver ningún cambio. Nada va a pasar. No, qué tremendo eso. Por eso es que el Génesis en el capítulo 1, podemos ir ahí, por favor. Génesis 1, 3, 4. Toda identidad se manifiesta en la luz. Así es. Toda identidad espiritual. Todo nuevo nacimiento. Todo lo que dice que nació de las aguas y del Espíritu. Todo lo que dice estar en Cristo se manifiesta en la luz. Y dice, por eso 1, 3, 4 dice, Dios dijo, sea la luz. ¿Y qué hubo? No los escucho. ¿Y qué hubo? Luz. Y vio Dios. Dice que lo vio. Diga conmigo, Dios ve. Dios oye. Dios habla. Y Dios disciplina. Pero es amor. Dice, y vio Dios que la luz era buena. ¿Cómo era la luz? Buena. Ustedes saben que luz en el término hebreo significa conocimiento. Ajá. Entonces, toda identidad espiritual va acompañada de conocimiento. Ay, pero yo nací de nuevo, ¿cómo es? No me venga con eso. El nacido de nuevo tiene conocimiento de su nueva naturaleza, porque cuando llega a la iglesia, ahí se le empieza a instruir, o a menos, como dijo mi esposa, que está dentro de la iglesia, pero no es parte del cuerpo de Cristo. Ay, qué bueno eso. Esa está buena, ¿verdad? La calle de tu mamá. Una vez leía... Está dentro de la iglesia, pero no es parte... Y sí, es un espectador. ¿Cómo es? Un turista. Un turista. Los turistas del reino nada más van, ven la artesanía bonita, compra lo que quiere y después... Me llevo el brochure. Un gift me llevo. Sí, entonces dice, y vio Dios que la luz era buena, y dice, y separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Por qué? Porque en ese momento la tierra estaba sumergida en agua. Estaba sumergida en agua. El tejón estaba abajo, bajo los abismos. Arriba está la explanada de los aires, etcétera. Y eso es otro tema que vamos a ver más adelante. Pero dice que Él los separó. Entonces, ahí es donde nuestra nueva identidad, Alejandra, cuando yo digo haber nacido de nuevo, es cuando empieza el trato de Dios en mi vida, donde yo empiezo a despojarme de la vieja naturaleza. O sea, empiezo a despojar y empiezo a separar la nueva luz en Cristo que está en mí de la tiniebla de mi vieja naturaleza. Tiene que haber una separación. Ahora, yo les enseñé el domingo qué significa la palabra bueno. Yo les dije, la palabra bueno en el hebreo antiguo quiere decir, define funcionalidad, calidad, orden, propósito y armonía. O sea, toda una identidad. Entonces, en Cristo soy funcional en lo que Dios me llama, lo hago con calidad, vivo en un orden, camino en el propósito eterno que es ser a la imagen y semejanza de Cristo y vivo en armonía con Dios
y con el cuerpo. Así es. Porque yo no puedo decir vivo en armonía con Dios y con el cuerpo vivo un puro pleito. Armonía con Dios y me siento en la esquina para que el otro no me vea. Y eso sucede. Entonces, ¿dónde está la identidad, hermano? Es que ahora, ¿cómo vemos la identidad? ¿Cuáles son los grandes problemas que hay dentro de la iglesia? Que la iglesia ha generado la identidad por la bendición económica que tengas. Son añadiduras. La bendición económica es una añadidura. El Porsche que tenés es una añadidura. O el Pontiac, o el Ferrari, o lo que tengas. La salud es una añadidura. Todo es una añadidura. La realidad es que Cristo se ha expresado, manifestado a través de vos. Por eso, como dijo mi esposo ahora, si decimos estar en Él, debemos andar como Él anduvo. Punto. El que tiene al Hijo, tiene el Padre. Y el que tiene el Padre, tiene la vida. Y el que está en Cristo, tiene la simiente incorruptible y no peca. El que es nacido de Dios, no practica el pecado. Eso dice la Escritura. Dice, en esto conocemos los hijos de Dios, que el que es nacido de Dios no practica el pecado. Entonces, por eso es lo que dice Juan 1.5, mi amor, Juan 1.1 al 5. Dice, en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, y todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. ¿Escucharon lo que dice esta versión? Un buen maestro siempre tiene como 10 versiones. Pues mi esposa y yo tenemos muchas versiones porque sabemos que tenemos que educar como tiene que ser. Y esta versión es la más exacta. No la comprendieron. Por eso, en el Génesis 1, Dios hizo una separación de la luz con las tinieblas. ¿Por qué? No se pierda ese estudio. Porque ahí habían unos que no comprendieron la luz, el conocimiento del Padre. Entonces nosotros, como hijos de Dios, oiga esto muy bien, cuando un nacido de Dios ya nos empieza a comportar como Cristo le enseña a través de las Escrituras, quiere decir que hay tinieblas en esa persona que le han dejado, que le ha impedido de poder comprender el conocimiento del reino. No lo deja comprender. Ayer decías una palabra que dices ayer. O sea, lleno de esa persona, ya su mente está tan cautiva en lo que hace reiteradamente que ya esa tiniebla no lo deja entender algo. Oiga lo que dijo el profeta Isaías. No se ofenda con la palabra que voy a utilizar porque está en la Escritura, pero el profeta Isaías dijo que hasta el más torpe iba a encontrar el camino de la salvación. Eso dice el profeta Isaías. De hecho lo dice, por torpe que fuera, no se perderá. No se perderá. Entonces, quiere decir que esa persona perdió su identidad, Catherine, perdió el conocimiento, porque lo perdió, porque su mente se enfocó solo en la tiniebla que le empezó a restar su identidad espiritual. Y aquí lo más peligroso que veníamos hablando, mi esposa y estamos hablando ahora, es que una persona así pierde autoridad. Pierde todo. Y se vuelve una presa fácil del lazo del cazador, como dice el Salmo. Presa fácil. Fácil. Va de error en error, de pecado en pecado, porque en el momento que desecha el conocimiento, porque no es que no lo ve, pero decide hacer lo que siempre hace. Es una elección, ¿me comprende? Que vamos a hablar de decisiones y elecciones. Hay que volver a traer eso, ¿verdad? Entonces no la comprende, no la recibe. Sí, está bien lo que me está diciendo. Posiblemente Dios tenga algo grande para mí en su propósito, pero yo no me puedo esperar 3 años. Yo no me puedo esperar 2 años, demasiado. Entonces, desecha, no comprende por qué
las cosas en proceso requieren tiempo. Y aunque muchas veces hemos hablado de esto y hemos dicho, no se puede apresurar a un árbol para que dé fruto, ¿cierto? Es una cuestión de naturaleza, es una cuestión de tiempo, ¿ok? Tampoco se puede apresurar a un niño a nacer. Si se gestó hoy, no espere que nazca mañana. Hay cosas que requieren tiempo, hay cosas que requieren proceso. Y la sanidad, la liberación, el crecimiento, todo esto requiere tiempo, requiere proceso, tiene que digerirse. Entonces la persona, viene la luz en el conocimiento y le dice, vas a tener que esperar. Y la persona dice, es que no puedo. Y es cuando hacen las cosas a su manera. Hacer las cosas adelantadas, apresuradas, siempre va a generar problemas. Siempre. Porque hay una sola línea en la que el Señor la marca. Así es como acelerarlo o también como pausarlo. Porque hay cosas que están para nacer ya y no se pueden esperar. El nacimiento de una nueva criatura tiene que ser ya. Arrepentidos y convertidos a Cristo, ¿verdad? Se arrepiente, nace de nuevo y eso tiene que ser ya, no mañana, no pasado. No, mañana me arrepiento de este pecadillo que me ando encima, mañana me arrepiento. Hoy no, pero mañana sí. ¿Y si no le llega el día mañana? ¿Y si no le llega el fin de semana? Entonces hay cosas que tienen que ser ya. Como hablábamos la otra vez y decíamos, es que he hablado mucho con las chiquillas, por eso siempre digo mucho esto, y los chiquillos. El embarazo, como lo pusimos, no puede ser de forma prematura, ¿cierto? Hay que darle el proceso, pero si se pasa de tiempo, ¿qué sucede? Se muere. Es un peligro de muerte lo que ocurre ahí. Entonces, saber entender estas cosas, comprenderlas en el Señor es importante, pero las tinieblas no comprenden la luz. No puede entender por qué la persona se guarda en santidad. No lo puede entender. No lo entiende. Dice, no, ¿cómo? Si eso todo el mundo lo hace. Todo el mundo se va a vivir junto. Todo el mundo, ahora, eso era en el antiguo, allá, ¿cómo es que dicen? Eso será por allá, en el tiempo de la opresión. Ya, guardarse para el matrimonio en virtud, ya no. Ya eso no, ya eso pasó de moda. ¿Cómo que moda? ¿Cómo que moda? ¿Por qué? Porque las tinieblas no comprenden la luz. ¿De qué les está guardando? Les está guardando de una mala decisión, les está guardando de embarazos prematuros, les está guardando de enfermedades, les está guardando de maldiciones, porque hacer las cosas fuera del orden de Dios siempre va a traer una maldición con él. Y esto es así. Hacer las cosas fuera del orden de Dios siempre va a acarrear una maldición y con ella una consecuencia. Separarse de Dios es pecado. ¿Ok? Entonces, la luz tiene una manera de ser, de pensar, de hablar, de actuar, y las tinieblas tienen una manera de ser, de hablar, de pensar y de actuar, y una no tiene nada que ver con la otra. Por eso hablamos de una simiente santa y una simiente corrupta. Vea que son contrarias. Una es santa. Las dos son simientes, ¿cierto? Pero una es santa y la otra es corrupta, corrompida. Amén. Por eso es que no la comprende, porque en su manera de ser, aún guardarse para el matrimonio, como dije, eso está pasado de moda. Eso no, mejor tanto el hombre como la mujer, de mano en mano como un banano. Me perdonan la expresión. Y esto no puede ser posible. El Señor nos guarda de esto. Parte de la identidad es que somos valiosos. Somos valiosos, no somos cualquier cosa para entregar algo tan valioso a cualquier persona que no piense igual, que no hable igual, que no viva igual. Porque no se puede revolver. ¿Qué tienen en común la luz y las tinieblas? Nada. Lo santo con lo inmundo, ¿qué tienen en común? Y así de diferentes son. Por eso es que usted tiene que saber quién es. Yo espero que usted sepa quién es, aleluya. Que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Y reforzarnos
en la identidad de lo que somos es importantísimo, porque es de vida o muerte. La palabra identidad, según el hebreo antiguo, para leer las notas y para que vayan escribiendo también, significa identidad. Cuando logro entenderla, cuando yo logro entender la identidad, poseeré un gran peso. Ese peso que vamos a empezar a ganar es reflejando el carácter y las obras de una persona, con un cambio de nombre, indicando cambio en su identidad. Dice, son conceptos profundos que nos ayudan a entender quiénes somos, por qué estamos aquí, a quién pertenecemos y hacia dónde vamos. Por eso, como decía mi esposa hace un momento, el Espíritu Santo me trae eso. La persona que dice haber nacido en Cristo, que pierde el rumbo y deja de comprender la luz, empieza a caminar en la simiente corruptible. Eso quiere decir, anótelo, empieza a reflejar el ADN que lo está gobernando, la información genética que lo está gobernando. Y esa palabra se llama iniquidad, torcido, maldiciones. Y todo eso lo que produce son derechos legales. Y si esa persona camina en esas actitudes, ¿qué es lo que está pasando? Lo que dice aquí, ya no sabe por qué está acá, ya no sabe a quién pertenece y ya no sabe a dónde va. Y las lágrimas son de cocodrilo. Siempre lo hemos dicho, el que sabe quién es, sabe de dónde viene, para dónde va. Y ahí se cuida. Y no importa dónde esté, siempre es, en esencia, esa misma persona. Yo he visto gente que se va de aquí, de Costa Rica, unos 2 meses, pasan en Colombia y luego viene hablando, ¿qué hubo? Viene con un acento, se perdió, el tipo nunca supo de dónde era. ¿Por qué? Se perdió en su identidad. Mi apóstol, le bendecimos el nombre de Jesús, tiene, ¿cuántos? 30. De estar allá en Texas. En Estados Unidos, fuera del país, en sí, más de 30 años. Y sigue hablando de donde él vino, como tico. sigue. Y se le sale el tiquismo. Sí. Todavía se le sale el tiquismo. ¿Sí? Hay muchas cosas que... El charita. ¿Por qué? Porque sabe quién es, sabe de dónde viene y sabe hacia dónde va. No necesita quitar eso para convertirse en algo más. Correcto. O sea, nosotros sabemos, estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo, dice la palabra. ¿Cuál es esa identidad que nosotros tenemos? Estamos aquí, sí. Y el Señor Jesús en San Juan 17 dice, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Porque estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. No pertenecemos al sistema de este mundo. No hablo, sí, la forma de mundo no como el globo terráqueo, ¿verdad? Porque si no, ¿dónde vivimos? En Marte. Si no, hablamos del sistema pecaminoso y corrupto que empuja a toda la gente, porque empuja a toda la gente, lengua y nación. Usted los ve queriendo pensar una misma cosa en cuanto a las maldades y los pecados. Legalización del aborto, legalización de los matrimonios igualitarios, ahora en otros países hasta legalización en cuanto a la pedofilia y todas estas cosas, y lo denunciamos sin ningún tipo de temor. ¿Por qué? Porque se tiene que denunciar. Por eso nosotros no pertenecemos al mundo para pensar igual. Tenemos una identidad, tenemos un origen en Dios, tenemos un espíritu, una mente que nos dice cómo debemos hablar, actuar y pensar. Puede ser que venga, pero no significa que yo piense igual, o que lo acepte, o que lo reciba. Exacto. Porque eso habla de quién soy yo. ¿Cuántos han visto de personas que están con otras y se les pegan sus mañas? Así que el pastor así. Hay perdido identidad. Está perdiendo quién es. Yo puedo estar con una persona sin que me afecte lo que esa persona es. Porque yo tengo bien claro quién soy. Y cuando algo quiere afectar, mejor hago las del Génesis. Me separo.
Es necesario volver al origen, volver al Señor y saber de dónde vengo y decir, no, esto no es mío. ¿Se acuerdan? Esto no es mío. Esto no es mío. Porque nosotros tenemos un origen. Eso es parte también de la identidad. No, y qué importante es, ahorita que tocaste el Génesis, cuando vemos la genealogía, creo que es la de Mateo Lucas, donde dice que al final dice, y Adán, hijo de Dios. La identidad del Adán era hijo de Dios. El nombre de él era hijo de Dios. Nosotros somos ahora llamados hijos de Dios. A nosotros no solo nos cambiaron la naturaleza, nos dieron un nuevo nombre, hijos de Dios. Hijos de Dios. Entonces, si yo soy hijo de Dios, me cambiaron el nombre. Dentro del hebreo antiguo, cuando a una persona le cambiaban el nombre, le cambiaban la identidad. Así es. ¿A quiénes vemos? A Josué, que no se llamaba Josué al principio, se llamaba Oseas. Él no se llamaba Josué. Jacob, le cambiaron el nombre. ¿Cómo le pusieron? Israel. Ambas identidades formaron a dos personas diferentes después. A Jacob lo llamaron Israel y lo convirtieron en una nación. Con 12 patriarcas, dentro de los cuales viene el Cristo de la tribu de Judá, del linaje de David. Y Josué, que se llamaba Oseas, significaba salvación. Pero cuando Moisés lo toma en el capítulo 13 de Números 16, anote los números 13 y 16, y le pone Josué, Oseas significa, él es salvación. Pero cuando lo llama Josué, se llama Yahweh, o el Eterno es salvación. Y él toma ¿qué? La actitud de un líder, de un caudillo, de una persona que va al frente, de que entiende su asignación, su llamado, de dónde es, de dónde viene, para qué está y por qué lo formaron por 40 años. Entonces, pero ¿cuál nombre me pusieron a mí? ¿Hijo de Dios? ¿O cuántos se llamaban hijos de Dios aquí cuando estaba en Egipto? Ninguno. Porque están los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y los hijos de la desobediencia. Y los hijos de la ira. Sigo o paro, dice mi esposa, o me callo, me voy, no sé. Santo el Señor. ¿Ah? Entonces, oiga lo que es el número 3 y 16. Así se llamaban los hombres, porque Moisés llamó a otros, a quienes Moisés envió a reconocer la tierra. Pero a Oseas, hijo de Nun, Moisés lo llamó Josué. Vamos a ver aquí los estudiosos de la Torá, los del libro, están acá. Hay maestros y escribas, eruditos de la palabra. ¿Qué se le dijo a Josué y a Caleb cuando llegaron de haber reconocido la tierra que tenían diferente a los 10 rebeldes que andaban con ellos? Que en ellos se hallaba ¿qué? ¿Qué tenían diferente de los 10? Ajá. Dígalo duro, fuerte. Dígalo duro. Tenían un espíritu diferente. ¿Eso qué es? Identidad. Hermanito nuevo acaba de responder. Acaba de responder hermanito nuevo. Nuestro hijo. ¿Ah? Hermanito nuevo. Entonces, tenían un espíritu diferente. Entonces, tu espíritu, para que lo anote, determina si realmente hay identidad espiritual, si realmente entendés que sos un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el hijo tiene identidad. ¿Qué es lo que dijo Pablo en Romanos? El que es guiado por el Espíritu, el que tiene el Espíritu de Dios, ese es guiado por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios me da testimonio de que soy hijo. Pero si no me da testimonio, estoy feo para la foto y para el video. Horrible, sí, horrible. Si mi espíritu a mí no me da testimonio que soy hijo de Dios, estoy endemoniado. Soy hijo de otro. Sí, Juan capítulo 8, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, le dijo el Señor a los escribas y a los fariseos entendidos en la Torá, a los maestros de la ley. Si ustedes no me conocen a mí, me quieren apedrear, ustedes hacen las obras de vuestro padre. ¿Somos hijos de Abraham? No, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo porque las obras de él hacen. Y él es homicida desde el principio. Y querían matarlo. Exactamente. Por eso, ¿qué pasó? Josué 5, 13 al 15, mi amor. Josué
¿Dónde anda Cinco- Josué? Se me perdió Josué. ¿Este que está acá es? ¿A dónde está acá? Es que la letra mía está chiquita, eso no se vale. Pero era seleccionar, esa es la más grande nada más. Aquí dice Juan. Sí, pero ese es Juan, Ajá, ajá. Josué. Ah, ya lo encontré. Lo encontré. Dice, cuando Josué estaba ya cerca de Jericó, levantó los ojos y vio que un hombre estaba frente a él con una espada desenvainada en la mano. Y Josué fue hacia él y le dijo, ¿es usted? Esta frase me gusta, yo la digo mucho, ¿ah? ¿Es usted de los nuestros o de nuestros enemigos? O sea, ¿está con nosotros o en contra? ¿Cómo es la cosa? No, respondió. Más bien yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor. Y Josué se postró en tierra, le hizo reverencia y dijo, ¿qué tiene que decirme mi señor a su siervo? Entonces el capitán del ejército del Señor dijo a Josué, quítate las sandalias de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y así lo hizo Josué. Génesis 32, 27. Aquí aclaro que no era ningún ángel, ¿eh? Pues solo hay uno que es santo. Aleluya. Y solo hay uno que le permite que le adoren. Los ángeles no dejan que lo adoren. Aclaramos, ¿verdad? Ahorita le decimos qué significa esa Los palabra. ángeles nunca permiten que lo adoren. Yo soy un consiervo tuyo, le dijo a Juan. Ujú. Pero él dejó que lo adorara. ¿Quién era? Ay, se lo dejo después. Dice Génesis 32, 27 al 28. ¿Cómo te llamas? Le preguntó el hombre. Jacob, le respondió él. Y el hombre dijo, tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Dios lo que produce un cambio de nombre, un cambio de identidad. Siempre hemos dicho, en el nombre está el propósito. ¿Cómo Ve se la llama? identidad que le dio a Jacob. Vamos a usar en el término de teología, estas apariciones de Cristo, porque este es Cristo que aparecía, se le llaman teofanías. Antes de su encarnación, Él se manifestaba. Por eso se le permitía que le adorasen. Los ángeles no. Si ustedes leen en la carta, en el libro de Daniel, los ángeles no dejaban que Daniel los Nunca. adorara. En el Apocalipsis, aquel ángel no dejó Que Juan, que Juan lo adorara. soy consciente. Pero este sí se dejó, porque era teofanía de Cristo antes de su encarnación, conocido como el ángel del Eterno, el que permitía que se le adorase. Entonces, él es el que le cambió el nombre a Josué a través de Moisés, y él fue el que le cambió el nombre a Jacob por Israel. Y en ese cambio de nombres ejecutó el propósito y el destino para cada uno de ellos, dándole una identidad. A Israel como nación y a Josué como el líder de toda una nación. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si tu identidad está distorsionada, anótelo, no vas a poder liderar de una forma correcta ni a tu familia. Ni a tu familia vas a poder liderar. Y para variar, le voy a decir esto, ni las tinieblas se le van a sujetar. Porque Jailel sabe quién sí y quién no. El diablo sabe a quién se le sujeta y a quién no. Si no, pregúntenle a aquellos encebitas. En el nombre del que predica Pablo fuera, y yo sé quién es Pablo y sé quién es Jesús, pero ustedes quiénes son. Y ya saben cómo les fue, ¿verdad? Hasta le dijo el nombre el demonio. Sé quién es Jesús. Y sé quién es Y a Pablo. Pablo conocemos. Y sé quiénes son. Pero ustedes quiénes son. Qué Porque no fuerte había eso, ¿verdad? identidad. Hija, no había identidad. Entonces, obviamente, el enemigo no lo va a respetar. Pero si ustedes ven Israel, hasta el día de hoy prevalece. Si ustedes ven hasta hoy, Josué es predicado como un ejemplo de liderazgo dentro del cuerpo de Cristo. Ahora, en el Antiguo Oriente, cuando se le preguntaba el nombre de una persona, era para ejecutar una bendición. Era para ejecutar una bendición. Y tu nombre no será más Abraham, sino Abraham, porque en ti serán benditas
todas las naciones. Las familias de la Las tierra. familias de las naciones en tu simiente, hablando de Cristo. Ujú. En tu simiente serán benditas, Benditas todas las naciones de la tierra. todas las familias. Y le llegó y le dijo, y benditos serán los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Ujú. A ustedes como hijos de Dios dice, bendeciré a los que los bendigan y maldeciré a quienes los maldigan. Y ese amén, mira cómo se escuchó allá, en la galaxia. Hasta que chocó contra los... ¿Cómo se llama eso que se mueve en el... ¿Cómo? Lo que se mueve ahí en el espacio? Los satélites se movieron cuando dijeron amén. Hasta que hicieron un choque. Porque nadie puede maldecirlos a nosotros como iglesia. ¿Por qué? Porque la identidad somos hijos. Dios, a lo que le selló identidad y a lo que le puso identidad, no permite que sea maldecido. El Hijo de Dios es el que activa la maldición. Así que no se traigan el cuentito de esos pastores que dicen, no, hermano, Dios nunca va a permitir que sean maldecidos. No, sí, no va a permitir que seamos maldecidos si caminamos en la legalidad y en el origen correcto. Pero si el Hijo empieza a apartarse y empieza a caminar con las tinieblas, activa maldiciones sobre su vida. Si no, pueden leerlo allá en la parábola del Hijo. Termina comiendo algarrobas con los cerdos. Uh-huh. Ahí lo pueden leer. Por eso, leo para ustedes. Sin embargo, la palabra hebrea para identidad, la palabra hebrea, sehut, se traduce como identidad. Y oigan esto, y proviene de la raíz set, que significa esto. O sea, la identidad, ¿qué es lo que implica? Implica esencia, la esencia o la cualidad que define como lo que es. Ujú. Ujú. Entonces, a mí me va a definir la gente por mi testimonio. Como decía un pastor por ahí, no es cuántas lenguas hable, cuánto profetice, cuánto enseñe. A mí me va a decir y me va a definir lo que sos vos por tus actos y tu testimonio. Ujú. ¿Me está entendiendo? Como algo como lo que es. Si yo soy hijo de Dios, yo debo manifestar el Cristo que me gobierna, el Cristo que me habita, el Cristo que habla a través de mi boca, el Cristo como ve, como oye, y el Cristo no que se dispersa para no dar testimonio, sino el que impide que se hable otra cosa que no sea del mismo, la palabra, alrededor de la gente que lo está rodeando, valga la redundancia. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Cómo preguntan? Los voy a agarrar dedocráticamente, ¿eh? Es que estos son estudiantes. Siempre digo algo que es un dicho mío, un dicho mío muy de mí, que dice, aunque a mí no me identifica o lo que yo hago no dice quién soy, lo que soy se ve reflejado en lo que hago. Repito. A mí no me define, yo no me defino por lo que hago, ¿ok? Pero lo que yo hago dice quién soy. Por eso es muy importante. Y me gusta meditar en esto porque a ti no te define lo que la gente dice o lo que la gente pretende que tú haces. Pero las cosas que tú haces van a decir quién eres. Todo lo que tú haces está lleno de lo que tú eres. Si está lleno de luz, pues va a brillar. No importa la tiniebla que esté alrededor. Pero si no está lleno, también se va a notar. Y va a decir quién es. Es muy sencillo. Aunque a mí y aunque a usted no lo define lo que hace, ¿cierto? Lo que usted hace dice mucho de quién es usted. Entonces, para que lo tengamos por ahí, porque eso tiene mucho que ver con identidad. Claro. Yo conversaba con mi mamá y yo le decía a ella, mami, lo que usted hace solo habla de lo que usted es. Que no le paguen bien por el bien que ha hecho, no importa.
Usted hizo el bien que tenía que hacer porque eso habla de quién es usted. Usted es de ayudar, usted es de bendecir, usted es de ser fiel, de ser leal, de estar presente. Eso dice quién es ella, ¿ok? Con lo que hace. Pero aunque no le paguen con el mismo bien, eso no implica que ella deba cambiar. Amén. A veces decimos, ya no vuelvo a hacer esto y aquello. No, porque lo que yo hago, aunque no me define, dice mucho de lo que yo soy. Y tú eres así, lleno de amor, lleno de paz. Dígame amén. Amor, paz, bondad, Aleluya. gozo, todo el fruto del Espíritu Santo, aleluya, está ahí paciente, así con una templanza, aleluya, con un carácter de gloria a Dios, con un temperamento sujeto, aleluya, ¿verdad? Eso dice quién es usted. Entonces, aunque no lo define, sí habla. Por eso es que siempre decimos, el testimonio arrastra. Y es tan importante cuidarlo porque habla mucho de la identidad Hay nuestra. una palabra que vos decís, como es, donde las palabras no alcanzan, el testimonio habla. Me encanta, mi esposo siempre lo cambia. Sí, yo lo que digo es que si las palabras no convencen, el testimonio arrastra. A veces hay personas que tienen un concepto de uno errado. Dicen, uy, no, esa vieja me cae mal y se ve muy aquí, muy allá. Pero cuando llega a conocer el testimonio, digamos, con el actuar, la constancia que ven siempre, dicen, no es lo que yo pensaba. Entonces, lo que la palabra no convenció, el testimonio lo arrastró. Se termina de convencer a nombre, sí, me gusta, está bien. No es lo que yo pensé. Personas que se ven muy amargadas, personas que se ven muy serias. El apóstol, ya me metí con el apóstol, hoy le toca a usted. El apóstol me comentaba que allá en la iglesia había una persona que lo veía como si él fuera Shrek. Lo veía muy serio, lo veía como un ogro. Eso fue lo que le quiso decir, ¿verdad? Y ella se le alejaba un poco. Pero ¿qué pasa? Que cuando, eso era solo apariencia. Porque ¿cuántos conocen a mi apóstol? ¿Cómo es? Él es un cosito divino. Entonces, cuando ella lo empezó a tratar, se dio cuenta que él era un padre. Y fue lo que dijo, yo creí que era un ogro, pero cuando lo vi, cuando lo traté, cuando me relacioné con él, dejé ese temor y me di cuenta que lo que yo tenía no era un ogro, era un padre. Y entonces, ¿verdad? Ahí vino todo los corazoncitos y las flores porque ya ella conoció, algo se quitó. Por eso es tan importante el testimonio. Porque tampoco somos lo que la gente dice. La gente puede decir lo que quiera, lo que quiera. Eso no puede interferir en su identidad. Nunca. Puede ser que no le crea, puede ser que no lo valore, puede ser que lo desdeñen, o sea, que hablen de usted cosas que no son, ¿verdad? Escúcheme bien, que no son. Juan me sale con las que son. Pero eso es parte también de nuestra identidad. Las personas no nos definen. Pueden hacer comentarios, puede venir aquello, pero cuando yo sé que yo soy lo que la palabra de Dios dice que yo soy, nada me mueve. Correcto. Absolutamente nada me mueve. Usted dice, yo soy lo que la palabra dice que yo soy. ¿Por qué se da cuenta? Porque usted hace lo que la palabra dice que tiene que hacer. No diga, yo soy lo que la palabra dice que yo soy, haciendo otra cosa. Porque entonces ahí no hay identidad. Amén. Ahora, para ir finalizando, la identidad se traduce en el renacido, porque vimos que era renacido. La palabra dice que renacemos. Y esa palabra renacer quiere decir, se vincula a la idea, o quiere decir en el hebreo antiguo, una transformación espiritual completa, no a medias. Es una transformación, Catherine, completa, no a medias. Yo no estoy en Cristo a medias. Yo no soy creyente a medias. Desobediencia a medias es igual que obediencia a medias es igual que desobediencia. Completa.
¿Ah? Verdad medias es una mentira. ¿Estamos acá? Entonces, el ser renacido en Cristo, el tener una identidad en Cristo, es una transformación espiritual completa, Amén. totalmente completa. Por eso Jesús dijo en Juan 3, para que lo anoten, en verdad te digo, Juan 3:3, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Dice, no lo ve, no invente. Puede estar viendo la religión evangélica. Una vez un compañero se enojó conmigo porque le dije, evangélica, católica, apostólica, romana. Es cierto, eso es religión. Porque uno puede imitar la religión, pero para nacer de nuevo hay que morir. Y en el reino solo hay muertos vivos que toman la cruz, se niegan a sí mismos y le siguen porque tienen la identidad de hijos, porque son guiados por el Espíritu Santo de Dios y porque el Espíritu de Dios, reitero, da testimonio de que somos hijos. Y porque el Espíritu de Dios te guía toda la verdad, porque el Espíritu de Dios te revela las cosas por venir, porque el Espíritu de Dios te redarguye de pecado y el Hijo oye. El Hijo oye, lo voy a volver a decir, el Hijo oye. Punto importante. El Hijo escucha. Porque no es que el Espíritu Santo no habla, claro que habla. Claro. Pero tú decides si le obedeces o no. Tú El decides que qué hacer. tiene oídos para oír. Tú decides si se deja guiar o no. Eso usted lo decide. No él. Porque Dios no controla a nadie. Ni obliga a nadie. Eso no lo va a hacer así. Entonces, ¿qué es? Si yo nací de nuevo y tengo una identidad, como venimos hablando, ¿por qué entonces no camino en esa identidad? ¿No hago lo que el Espíritu del Señor me habla? ¿Por qué no estoy manifestando, como dijo mi esposa, el testimonio? Porque esa persona está en la carne. Y la carne es proselitismo, religión y puras tradiciones. El proselitismo. ¿Y el proselitismo qué es? Como estamos hablando, aprendió de una religión. Aprendió todo. Aprendió a hablar. Hermano, Dios le bendiga. ¿Cómo está en esta tarde? Toda la postura. Y toda la postura, hermano. Y afuera, ya hay que y el piñapá y el marañón. ¿Ah? ¿Ah? Un día soy delantero, otro día soy mediocampista, por no decir. Y al último termino siendo técnico. O sea, camina así. Ajá. Camina así. Y cuando llega a la iglesia, Dios le bendiga, amadísimo. Proselitismo, eso es. Por eso Jesús decía, ustedes caminan, qué sé yo, cuadras y de todo, y caminan mares y de todo, ¿y para qué? Para ser un prosélito, un imitador de ellos, de religión, porque la religión se aprende. Si la religión no se aprendiera, no se estudiara teología, ni hermenéutica, ni homilética. Pero vayan a poner un prosélito con un nacido de nuevo. ¿Qué sucede? Lo que pasó con Esteban. Lo revienta. No lo soportaron. Lo revienta. Que tuvieron que matarlo. Eso pasa con un nacido de nuevo. No pueden contra el Espíritu de Cristo. Entonces, para ir finalizando, ¿qué pasa con estas personas sin identidad? Se han vuelto prosélitos. Como dijo mi esposa, vienen a la iglesia, están dentro del cuerpo, aprenden el idioma, están en la iglesia, aprenden el idioma, aprenden a levantar las manos, aprenden a cantar porque no adoran, cantan. Aprenden a decir amén y gloria a Dios y todo. Y se les pega cuando hablan gloria a Dios y, ay, ¿qué dije? Santo. Y se les salió en pleno en una reunión de amigos entre copas. ¡Ay, gloria a Dios! ¡Ay, perdón! Porque el prosélito tiene eso, tiene esa religión y tiene una tradición. Como ahora, la tradición que viene ahora en marzo, eso, en abril, la llamada Semana Santa. Creo que está a finales de... Ya empezó. Ay, Dios mío, andamos desactualizados. Como por ahí
La Semana Santa que llaman. Y vea cómo lo metieron como una religión cuando realmente lo que es ese mes a quien le pertenece es a Israel porque es el Pesaj, es la Pascua hebrea. Es la celebración de Israel haber salido de Egipto hace más de 2000 años. Y se aprende por medio del proselitismo las costumbres, las tradiciones. Entonces, no coma carne, coma pescado. Hagan miel de chiverre y me invitan, yo no sé si han visto en ciertos lugares, en ciertas iglesias, como por ejemplo la religión católica, puedo decirlo así, que me hinco, que me siento, que me vuelvo a hincar, que ahora vamos a hacer tantos rosarios. Eso es aprender un sistema, aprender una religión. Simplemente fue algo que fue, pero no tiene ese fundamento, ese cambio, esa transformación de vida, que si ya me siento muy, muy mal con lo que tengo, pues voy, busco al curita, hablo con él y me manda a rezar no sé cuántos Padre Nuestro, cuántas aves, no voy a decir las aves, ¿verdad? Pero eso es un sistema, ¿ok? A esto es a lo que se le conoce como una religión. Porque la religión no cambia a nadie. La religión no transforma vidas. Usted ve, llega, le habla del mismo problema 585,000 veces durante 40 años y nunca cambió ni su alcoholismo, nunca cambió su promiscuidad, nunca cambió su chismería, nunca cambió su gritería, nunca lo cambió. Solamente fue a desahogarse, nada más. Porque el ser humano necesita esta transformación. Por eso muchas veces la persona se siente vacía, se siente hueca, se siente como que algo le falta, como que no calza en algún lugar, busca algo más y trata de llenarlo con una religión, porque nadie le ha enseñado que lo que necesita es a Cristo. Que Cristo es el único que le puede dar esta transformación de vida, que le da esta identidad, donde ya tiene un sentido de pertenencia, donde sabe quién es, para dónde va, qué está haciendo aquí. Ay, yo tengo un diseño, tengo un propósito. Yo sé lo que tengo que hacer exactamente aquí. Sé que soy luz, no soy tiniebla. Sé que no puedo seguir la corriente de este mundo. Sé que no tengo que unirme a esta manera de pensar, porque no me va a traer bendición, sino maldición. Como dice la escritura, he puesto delante de ti el bien y el mal, la bendición y la maldición. Dice, elige cómo quieres vivir, pero escoge la vida. Escoge la vida. Amén. Entonces te enseña a comportarte. Porque tenemos tantas cosas acá las tenemos, y tanto que hemos aprendido de todo un poco, y lo que hemos añadido a nuestra propia vida, como dije, nuestras propias mañas, ¿verdad? Nuestra misma manera de hacer las cosas. Entonces, es importante saber hacer esta separación. La vida en el reino no es una religión. Nosotros no enseñamos religión. Ay, que está la católica, la cristiana y la mormona y la otra y la otra. No. Cristo no es una religión. Correcto. Él es vida. Y vida en abundancia. Él es vida. Porque el único que cambia, busque usted todas las demás, el único que cambia, el único que transforma, el único que de verdad trae cambios contundentes en la vida y en las familias es Cristo. Nadie más. Porque dice, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual sean salvos. ¿Solamente cuál? Jesucristo. No existe otro. Por eso él dijo, yo soy el camino. No la religión o lo que pretendamos hacer con ella. No es reunirnos aquí lo que te da la salvación. Es Cristo en ti. No es cuánta Biblia se sepa, cuánto vive de esto que se llama reino. Por eso mi esposo hacía la diferencia entre la escritura, la Biblia, lo que tenemos en los dispositivos y todo, y la palabra viva. El verbo hecho carne, el cual es Cristo. Son dos cosas muy distintas. Porque cuando lo ves de esa manera es cuando empiezan a producir los cambios. Entonces la identidad es una de las... ¿Cómo lo digo? La identidad es la naturaleza del origen tuyo. Es lo que dice de dónde vienes, de quién eres. Por eso la identidad más valiosa que tenemos nosotros es ser hijos de Dios. Y es lo más alto.
Aquí no va a entrar el apóstol, el profeta, el pastor, el maestro, el evangelista, no, ni el Esas son salmista. funciones. Esas son funciones. Entramos al reino por haber nacido de nuevo y porque somos hijos. Punto. Nada más. Allá no decir, pase el apóstol, no. Venga mi hijo fulano de tal. Y a compadecer delante del tribunal de Cristo. De lo bueno y lo malo que haya hecho en la carne. Y ahí va a pasar el fueguito y le va a quemar el heno, la hojarasca y la madera. Igual va a ser salvo, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 3. Pero lo va a llamar hijo, hija. Y eso es algo que tenemos que tener muy claro nosotros. Ese es nuestro más alto honor en el reino. Ser hijos de Dios, inscritos en el libro de la vida. Amén. Algo muy importante. Así que esperamos que en esta noche este estudio bíblico te haya bendecido, te haya dejado hoy con ganas de acostarte a las 3 de la mañana. Aleluya. Haciendo y meditando y estudiando las escrituras a ver si realmente han nacido en Cristo Jesús. Así que hasta el próximo domingo, si el Señor lo permite. Dios le bendice, Dios le guarde. Somos bendecidos en Cristo Jesús.